voy a construir sobre esos cimientos. Las buenas prácticas de manufactura también necesitan de cimientos sólidos. Estos cimientos, y lo van a encontrar con estos nombres dentro de la lectura de la legislación, se llaman POES. A ver, vamos a poner, esto se cambiará el color. Ahí está. Estos se llaman POES. Y acá se llama MIP, los cimientos, se llama manejo integrado de plagas. Estos son los dos temas que vamos a ver hoy. ¿Qué se supone que significa cada una de estas siglas? POES, procedimiento operativo estandarizado de saneamiento. Bajo esos mismos títulos lo van a encontrar en la legislación. Procedimiento indica una manera de proceder, operativo porque lo realizan durante la operación y lo hace el personal más ejecutivo de la planta. Estandarizado, ¿por qué? Porque se supone que es una metodología que me garantiza un resultado. Y de saneamiento, porque el saneamiento incluye la limpieza y la desinfección. Entonces, la base de cualquier trabajo en la industria de alimentos es la limpieza y la desinfección. ¿Por qué? Porque trabajo con materias primas que tienen una composición importante dentro de, como hemos visto, los ingredientes. Tenemos agua, tenemos proteínas, tenemos hidrato de carbono, tenemos grasas, y todo esto produce residuos. Y esos residuos, si se acumulan, son fuente de nutrientes para microorganismos, y estos microorganismos se van desarrollando y van produciendo distintos tipos de contaminación. Entonces, la limpieza y la desinfección son pasos obligados en la industria de alimentos, como lo son en la cocina de cualquier casa de ustedes. Junto con esto, tenemos el manejo integrado de plagas. Fíjense que no estoy diciendo control de plagas. El control de plagas es un concepto muy viejo que habla acerca de matar una plaga cuando aparece. Sí, el control de plaga es necesario muchas veces, sí, cuando tengo una infestación no me queda otra que, bueno, hacer un tratamiento intensivo y eliminar las plagas. Pero el manejo integrado de plagas es un concepto que ahora lo vamos a desarrollar, mucho más evolucionado, donde se trata de evitar que la plaga entre al establecimiento, reteniéndola afuera. Pero para evitar que la plaga entre y anide dentro del establecimiento y allí se multiplique, tenga lugares donde tomar agua, comer y demás, nosotros tenemos que hacer una serie de actividades y plantear una serie de consideraciones que son importantes. Entonces, la base de cualquier sistema de trabajo dentro de la industria de alimentos se basa en tener las plagas controladas y tener buenos procedimientos o buenas maneras de limpiar y desinfectar todo lo que esté involucrado. Si todo esto se hace, podemos empezar a hablar en la industria de que estamos trabajando con BPM, buenas prácticas de manufactura. Las buenas prácticas de manufactura es el reglamento S8096 que les pido que lean. Incluye, por supuesto, a todo lo que es limpieza y desinfección y manejo de plagas, como así también un montón de otros requisitos, no solo de infraestructura del establecimiento, sino requisitos asociados al personal que ahí trabaja. Solo si todo esto se cumple, yo puedo hablar que el establecimiento podría estar en condiciones de implementar HACCP, que es de las siglas en inglés, y después vamos a desarrollarlo en profundidad, análisis de peligro y puntos críticos de control. Es decir, identificar en todo el proceso que lleva adelante esa industria en particular, cuáles son los lugares del proceso y las etapas o las operaciones unitarias de ese proceso en las cuales yo tengo puntos críticos. Un punto crítico se define como la etapa del proceso en el cual es la última instancia en la que yo tengo para ejercer un control y eliminar un contaminante o reducirlo al nivel aceptable. Entonces, todos los puntos críticos de control
son algo relevante en la industria de alimentos. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que si el punto crítico de control pasa los límites que están definidos, ese alimento por definición está contaminado, ¿sí? Y puede causar un daño a la salud. Entonces, la metodología HACCP es la primera de todas las metodologías que garantizó la inocuidad de alimentos sin tener que muestrear 100% todos los alimentos y hacerle un análisis físico-químico o microbiológico. Esta metodología la desarrollaron los norteamericanos cuando enviaron la primera misión espacial a la Luna. ¿Por qué? Porque uno de los desafíos era cómo proveer de comida a los astronautas sin que esta comida estuviera contaminada y les causara desde una diarrea hasta la muerte en el espacio, lo cual haría fracasar la misión entera. Entonces, se desarrolló una metodología en el año 69 que hasta la fecha no ha podido ser mejorada, ha sido complementada, pero no mejorada, y es la base de cualquier sistema moderno de gestión de inocuidad alimentaria. Entonces nosotros vamos a encontrar hoy, dentro de la industria y dentro del mundo en el cual la industria de alimentos se mueve, normas como las normas ISO 22000 para empezar, o el esquema FCC 22000, o normas como BRC, normas como IFS, y así N cantidad de normas que el mundo hoy demanda para poder exportar y comercializar alimentos. Bien, todas estas normas incluyen estas 4 cosas. Son el corazón principal que motoriza los sistemas modernos de inocuidad alimentaria. Esto hace muchos años, desde la época que le estoy diciendo, de los años 70 en adelante, que se empezó a trabajar y se considera una etapa superada en el mundo, este triángulo. Los invito a que si tienen la posibilidad de salir próximamente, después de ver todo esto, y volvemos a tener la posibilidad de salir, simplemente asomen la cabeza en cualquier cocina de cualquier lado, acá en Argentina, ¿no? Acá en Córdoba, en el barrio de ustedes, donde quieran. Asomen la cabeza y empiecen a mirar con detalle si buenas prácticas de manufactura, algo tan básico como limpieza y desinfección o manejo integrado de plagas, se cumple como debería ser. De ahí en adelante saquen ustedes sus propias conclusiones, ¿sí? Sin ir más lejos, Chile, nuestro país vecino, tiene obligatoriamente implementado el HACCP hasta en los supermercados hace varios años. No puede un supermercado abrir sus puertas si no tiene implementada la metodología de HACCP. Nosotros, en cualquier lado, ni siquiera cumplimos las buenas prácticas de manufactura. Ya que la cocina esté limpia y ordenada, es un triunfo. Y que no tenga plaga, ya ganamos. Entonces, esa es una de las razones por las cuales, en general, Argentina es un gran exportador de materias primas, pero no de alimentos industrializados y procesados, con el valor agregado que eso implica. No así Uruguay, no así Chile, no así Paraguay, ni hablar Brasil. O sea, estamos lejos en la región para el cumplimiento de todo lo que vamos a empezar a ver ahora. Por eso es tan importante que aquellas empresas que sí lo aplican y que sí exportan, para exportar, si no tenés esto, ni siquiera podés salir de la frontera. Entonces, es más, SENASA o cualquier organismo de control, el INB para todo lo que son bebidas alcohólicas y demás, todos los organismos de control, como empresas privadas, certifican estas metodologías para que vos puedas exportar a un país. O sea, no es condición excluyente. Y todas las empresas que trabajan en el ámbito local y nacional que exportan, todas están certificadas estas normas, ¿no? Que incluyen a todas estas otras. Pero no es algo masivo, es algo muy selecto, digamos, en donde un puñado de empresas que van a la cabeza son las que trabajan con estas metodologías.
Bien, vamos a empezar a ver de qué se trata cada una de ellas y después de lo que yo les digo, hagan ustedes su propia comprobación. Asomen la cabeza en la lomitería, en la fábrica de sándwich, en la panadería, donde ustedes quieran y saquen su propia conclusión de qué nivel de cumplimiento tenemos como sociedad, no como productor individual, ¿no? Como sociedad de todas estas cosas que deberían ser el ABC nuestro. Y después sacarán la conclusión de por qué estamos como estamos y por qué exportamos lo poco que exportamos en materia de alimentos procesados. Porque nos cuesta un montón simplemente cumplir normas. Y eso se refleja en todos los órdenes de la vida. Ok, dicho esto, arrancamos con, voy a compartir este PowerPoint. ¿O alguna pregunta, alguna duda hasta acá? No, profe. Bien, bueno, vamos a una parte conceptual y más teórica de qué son los POEs y qué es el manejo integrado de plagas, es decir, la base de la base de todo lo que es inocuidad alimentaria, que es tener las plagas afuera de tu lugar donde proceses alimentos o de la cocina de tu propio domicilio, que no haya moscas, que no haya cucarachas, que no haya nada de insectos, hormigas ni nada raro, y que por otro lado mantengas la mínima higiene y desinfección. Eso tiene toda una parte teórica, un porqué, y ahora la idea es empezar a transitarlo. Estas filminas estaban subidas desde la semana pasada. Bien, si yo miro esa imagen que vamos a trabajar en esta y en el próximo PowerPoint con esta imagen, ¿qué ven? ¿Ven un ámbito adecuado para la elaboración de alimentos? Claramente no. ¿Por qué? Claramente no. ¿Qué cosas ven que no cierran ahí? El cocinero está fumando primero. Bien. La comida, la basura, los platos sucios, todo junto a la misma mesa. Bien. ¿Y qué problema me podría traer eso? Contaminación cruzada. Ah, muy bien, me encantó esa palabra. Vamos a dejarle suspenso un ratito hasta que podamos llegar a definirla como tal. Pero bien, la contaminación cruzada. ¿Qué más ven de raro en esta imagen? Las moscas en la basura. Falta de cofia y barbijo. Bien. Por ahora, después vamos a ver qué problema, todo eso que ustedes ven, por ahora vean, observen. Se está llenando de ceniza de pucho la comida. Bien. ¿Qué más? La carne cruda con alimento no crudo, digamos. Con muy bien, perfecto, perfecto. ¿Qué otra cosa ven? Está tocando la comida con las manos. Bien, en realidad todo operador de alimentos toca la comida con la mano. El tema es en qué condiciones tiene las manos, ¿no? Descubierta, a eso me he referido. Bien. No tiene guante, no tiene nada. Bueno, pero para sorpresa tuya, cuando lean la legislación, no es obligatorio el uso de guantes, ¿no? Claro. En las cocinas, yo estaba trabajando en un bar y el cocinero no usa guantes porque a veces se le derrite si tiene que meter la mano en cosas calientes y todo, pero está el tacho de basura destapado. Bien. Bueno, todo lo que ustedes están diciendo, cuando lean el reglamento Mercosur, el 8096, van a encontrar las respuestas a todo lo que el establecimiento debe, o no debe, O sea, todo lo que ustedes acaban de decir, que ahora en el próximo PowerPoint lo vamos a desarrollar sobre esta misma imagen y vamos a ver qué problema trae cada una de las cosas que ustedes mencionaron, tiene un porqué. Ese porqué está escrito en la legislación. Y la legislación, como sabrán, cualquier legislación a nivel mundial, y sobre todo en un ámbito como este, no está escrita caprichosamente, sino que está escrita recopilando a lo largo de muchísimos años todos los errores que se han cometido en materia de contaminación de alimentos y tratando de que todos los no o todos los debe que van a encontrar ustedes en la lectura traten de prevenir problemas en el alimento y que este alimento consumido
cause un daño a la salud. Entonces, lo primero que vamos a tratar de prevenir es que los alimentos que están listos para el consumo estén contaminados. Para evitar la contaminación hay todo un esquema, y ese esquema empieza por el orden y la limpieza y tratar de tener a las plagas fuera del ámbito donde yo estoy produciendo. Nos vamos a meter en estos dos temas como primera medida y después vamos a tratar de avanzar un poquitito más en lo que son la identificación propiamente dicho de aquellos contaminantes que salen de todo lo que ustedes dijeron en la foto. Bien, ¿por qué un establecimiento debe obligatoriamente y voluntariamente, más allá que la ley te lo obligue, yo lo debo hacer por una cuestión de responsabilidad hacia el consumidor y hacia el cliente que tengo, que me viene a comprar cualquier alimento que yo sea capaz de producir? Yo debo elaborar en condiciones higiénicas, primero, ¿por qué? Porque tengo que promover la higiene del personal. Tengo que asegurarme que las materias primas y los productos terminados son manipulados adecuadamente para que estos, en ese proceso de transformación de materia prima a producto terminado, no se contaminen o la contaminación que traen pueda ser eliminada durante el proceso. Porque necesito trabajar en un lugar limpio y ordenado, porque tengo que mantener los equipos y las instalaciones en estado adecuado para poder producir, porque tengo que tener un programa adecuado del manejo de plagas, pestes o cualquier término que ustedes van a encontrar en distinta bibliografía. Tengan en cuenta que estos temas se habla en el mundo entero. Cualquier reglamento parecido a nuestro Código Alimentario Argentino, que ustedes puedan leer en cualquier idioma, todos hablan exactamente de los mismos principios de buenas prácticas de manufactura, porque como les dije, estamos agregando nuevos requisitos, pero los que ya estaban y los que vienen desde antes no han sido modificados en 50 años, porque no hay más que eso tampoco, no se puede hacer mucho más que eso, ¿sí? Y porque hoy el criterio de control microbiológico asume un rol importante en un mundo en donde la microbiología va cambiando mucho. La mutación y la evolución de las especies microbiológicas va generando cepas cada vez más resistentes. Mírenlo ahora, cuando hablamos de microbiología en alimentos, estamos hablando de microorganismos propiamente dichos, hongos y levaduras, parásitos y virus, ¿sí? El COVID es un virus y estamos hablando de la variante de Manaos, la variante de tal lugar, la variante de... ¿Y qué son todas esas? Mutaciones que van produciendo una resistencia. ¿A qué? A los tratamientos, a los antibióticos, a los productos químicos de limpieza y desinfección. Entonces nosotros tenemos que estar constantemente actualizándonos y viendo que las formas de trabajo sigan siendo efectivas para lograr el fin. ¿Cuál es el fin? Que el alimento que yo voy a poner en manos de un consumidor sea apto para consumo y no le cause un daño a la salud. Ahora, para lograr todo esto, todo se construye a partir de generar un ámbito limpio y adecuado. Bien, para poder hacer esto, yo lo primero que voy a implementar en cualquier lugar donde fabrique alimentos, esto es, desde la cocina de mi casa hasta la fábrica de sándwich o la lomitería que tengo a la vuelta, hasta la mega gran industria de alimentos, no sé, por poner un nombre, Arcor, todos legalmente tienen que aplicar POEs y tienen que desarrollar POEs, procedimientos operativos estandarizados de saneamiento. Entonces, una línea de producción tiene su POEs, un tanque tiene sus POEs, una espátula, una cuchara, un cuchillo tiene sus POEs, las manos del personal tienen sus POEs. Cualquier superficie que está en contacto con un alimento que va a ser consumido tiene su POEs. Entonces, esto es algo que, como ustedes se podrán ya imaginar, por todos los lugares donde toca, mesadas, manos,
utensilios, equipos, ambiente en el cual se produce, todo tiene que tener su POES. Es decir, un procedimiento que cumpla ciertas pautas, que son las que vamos a ver ahora, que me garantice que la limpieza y la desinfección funcionan. Bien, pero no es tan simple decirlo y hacerlo. Es mucho más fácil decirlo que hacerlo. ¿Por qué? Porque el concepto de saneamiento incluye la limpieza y la desinfección. Y estos dos pasos parecen simples, pero son complejos, sobre todo a nivel industrial. La limpieza elimina la suciedad o el residuo no deseado, y la desinfección es el proceso por el cual yo destruyo los microorganismos, especialmente los patógenos, o en algún caso los reduzco a los niveles aceptables. Tengan en cuenta que no en todos los casos la microbiología es cero. En muchos casos, para muchos alimentos, hay recuentos microbiológicos que no son cero, tienen un nivel de aceptación. Y otros, dada la virulencia del microorganismo, sí el criterio de aceptación es cero. Entonces, cuando repasemos dentro de las clases microbiología, vamos a ver algunos ejemplos de en qué casos ciertas bacterias pueden ser cero y en qué casos no pueden ser cero. El concepto es que la desinfección debe eliminar todos los patógenos, es decir, todos los que me causan daño a la salud, y debe reducir a niveles aceptables los deteriorantes, aquellos que con el transcurso de los días del alimento almacenado van a ir haciendo cambios en su característica organoléptica que lo van transformando en no apto para consumo. Para lograr esto, vamos a meternos en cada uno de los conceptos. ¿Qué significa limpiar? ¿Qué significa desinfectar? Y ahí vamos a ver que es mucho más complejo de lo que parece. Limpieza. Primera cosa que hay que tener en cuenta. Yo no puedo limpiar una superficie si no sé cuál es la naturaleza del residuo que quedó en esa superficie. Y allí vamos a volver a algunas cosas químicas que ya habíamos aprendido en la primera parte de la materia. ¿Por qué? Porque de lo que vamos a hablar ahora, para poner un ejemplo muy distinto, es, ¿a ustedes, chicos, se les ocurriría pintar una pared sin lijarla? ¿O sin limpiarla, por lo menos? No. Y díganme, ¿por qué habrá que lijar y o limpiar una pared antes de pintarla? Para que adhiera mejor la pintura. O sea, por causa de experiencia, una vez pinté la puerta así sin lijarla y se me desprendió la pintura sola. O sea, fue de burro nomás. Bien, entonces... La mugre retenida entre la mugre que hay en la pared y la nueva pintura, y después se decapa porque la mugre se despega. Perfecto. Entonces, el lijado termina siendo la preparación de la superficie para la operación más importante, que es el pintado. Bueno, si hacemos la analogía, la limpieza es la operación más importante dentro del concepto de POES, porque es la que me prepara la superficie para la operación más importante, que es la desinfección. El objetivo de una limpieza es eliminar toda la suciedad macroscópica que evitaría que un desinfectante a las dosis y a las concentraciones usuales pueda ser efectivo contra la flora microbiana que está presente. Entonces, para poder asegurar una adecuada limpieza, yo debo conocer la naturaleza del residuo que esta superficie tiene. Superficie, estoy hablando de manos, como de mesadas, como de plato, vaso, lo que sea, ¿no? Cualquier superficie que tenga contacto con un producto alimenticio es una superficie que debe ser limpiada. Ahora, ¿qué residuo puede tener? ¿Orgánico o inorgánico? Dentro de orgánico podemos tener la clasificación que estamos viendo. Sustancias solubles o insolubles en agua,
Y dentro de lo inorgánico también tenemos sustancias solubles e insolubles en agua. ¿Y esto es por qué? Porque la mayor parte de los métodos de limpieza se basan en el uso de agua como vehículo de limpieza y como vehículo de la mayoría de los agentes de limpieza que se utilizan. Entonces, para plantearme limpiar una superficie, en general yo utilizo el agua como transporte, no solo del principio activo que va a remover esa suciedad, sino como el agente que va a diluir después, durante los enjuagues, cualquier residuo de estos productos de limpieza que también podrían ser tóxicos si quedaran concentrados para el consumidor. Entonces, para poder poner esto en cosas más concretas, la naturaleza del residuo depende muchísimo del proceso que yo utilice. Yo tengo un azúcar y yo sé que un azúcar es muy soluble en agua, ¿sí? Pero si yo la caliento y paso determinadas temperaturas donde se caramelice, no va a ser tan fácil remover rápidamente de la superficie. Por lo tanto, esa caramelización, que como vimos es toda una condensación aldólica que termina en compuestos pardos y bla, bla, termina siendo un residuo muy difícil de sacar si yo lo quiero sacar rápido. Ahora, si yo lo dejo una cantidad de X horas simplemente sumergido en agua, ese producto se me disuelve y se elimina prácticamente solo. Ahora, si yo estoy apurado para seguir procesando, es un dolorón de cabeza que se me produzca una caramelización con cualquier hidrato de carbono porque no lo puedo sacar rápidamente. Si yo tengo una grasa, bueno, yo diría, con un detergente apropiado, yo la puedo remover rápidamente. Pero si esta grasa está calentada, como pasa generalmente en las bandejas de los hornos, ¿sí? El horno de la cocina de tu casa, o la sartén, o cualquier elemento de cocción donde esté sometido grasas a altas temperaturas, estamos hablando de 200 grados para arriba, fíjense que tarde o temprano esa grasa empieza a acumularse y a depositarse formando una crosta que es muy difícil de sacar, incluso refregándola con una virulana. Entonces, cuando ustedes ven fuentes o bandejas de horno viejas o con muchos años de uso y demás, seguramente van a encontrarle superficies rugosas producto de la adherencia y la deposición de grasa polimerizada, que es muy difícil de sacar, y de hecho vienen estos productos para limpiar las cocinas o los hornos de las cocinas a base de soda cáustica, vienen en spray, a base de soda cáustica y aún caliente y todo, es muy difícil de removerlo. Si tengo proteínas, la historia es distinta. Fíjense que una proteína desnaturalizada y pegada es muy difícil de remover. Piensen tan solo en, se me hierve la leche en el jarrito. La albúmina y la globulina, que son termolábiles, una vez que se me hirvió la leche en el jarrito y se me pegaron en el jarrito, si no agarro la virulana no hay forma de sacarla. Simplemente con un enjuague no sale. Ni hablar si se me pega dentro de un pasteurizador o dentro de una cañería, una bomba, lo que sea, ¿no? Mucho más dolor de cabeza. Entonces, fíjense que las cosas comunes que tiene un alimento desde el punto de vista químico empiezan a ser un dolor de cabeza. Ni hablar si tengo agua dura encima, que tengo precipitados de carbonatos y demás. ¿Sí? Carbonato de calcio, magnesio y demás. El famoso sarro de las pavas y de un montón de otras cosas. Acá en Córdoba capital, gracias a Dios no tenemos agua dura y esto no se ve frecuentemente, pero en los pueblos del interior, saliendo a un radio de 50 kilómetros de Córdoba, donde toman agua de napas, generalmente tienen mucho sarro dando vuelta, y el sarro es un gran dolor de cabeza para estos POEs. ¿Por qué? Porque van a propiciar, ya vamos a ver más adelante, el desarrollo de, les tiro el título, biofilms, que es la principal preocupación de la industria de alimentos. Entonces, cualquier residuo que tienen estas características son el objeto de un POES. Lo primero que yo tengo que identificar cuando me dicen hay que limpiar, bueno, ¿qué querés sacar?
una vez que tenga clara lo que voy a sacar, que puede ser esto o una mezcla de todo esto, porque si tengo un alimento que tiene todo lo que vemos ahí y está calentado encima porque tengo una panadería, yo sé que en la fuente o en la bandeja de la panadería voy a tener todas las cosas que tengo ahí producidas por calentamiento. Entonces, ¿con qué método lo limpio? Como les decía, el principal problema de esto es el desarrollo de biofilm. Biofilm es un concepto, esto que ustedes ven ahí en la imagen en la parte superior, que parece una tela de araña depositada sobre una superficie, es una micrografía electrónica, es decir, es una foto sacada con un microscopio electrónico de muchísimo aumento, donde muestra una red que generan los microorganismos, ¿sí? Esta red tiene una sola finalidad: asegurar la reproducción o la continuidad de la vida. Fíjense que todos los seres vivos se reproducen indefectiblemente para garantizar la continuidad de la vida. Y los microorganismos no son la excepción dentro del universo de los seres vivos. Entonces, han desarrollado formas de autoprotegerse para garantizar la continuidad de la reproducción. Y estas formas en las cuales ellos se protegen nos complican la vida en la industria de alimentos y nos dan dolorones de cabeza. ¿Por qué? Porque los biofilm se definen como comunidades complejas de microorganismos que crecen embebidos en una matriz polimérica autoproducida que se adhiere a la superficie, viva o inerte. Esto puede ser de un alimento o puede ser de un plato, de un vaso, de un cuchillo o de una máquina, ¿no? Y que puede presentar una única especie o una combinación de especies. Y el biofilm tiene la siguiente característica: una bacteria se adherió, esa bacteria libera un polímero que la envuelve y la protege, y va permitiendo la reproducción y el crecimiento de este exopolímero, que a la larga termina formando ese biofilm o esa red de tela de araña, donde abajo de eso se multiplican indefinidas colonias de bacterias y que van contaminando todo lo que va estando en contacto con eso. Pero ¿cuál es el problema del biofilm? Que es de muy difícil remoción y que no se disuelve solamente con productos químicos, sino en la combinación de productos químicos más abrasión, ¿sí?, por fricción mecánica. O sea, necesito refregar combinado con productos químicos específicos para que yo pueda eliminar esta telaraña que está acá y pueda matar a los microorganismos. Sería el famoso lijado de la pared. Si yo no logro eliminar esto durante la limpieza, no voy a poder llegar a los microorganismos con el desinfectante y eliminarlos. Si yo dejo esto, ni los productos de limpieza ni los productos de desinfección van a poder matar los microorganismos que viven bajo esto. Razón por la cual esa superficie va a estar constantemente contaminando todo lo que esté en contacto con ella. Y, para peor, las bacterias principales que generan estos biofilm, acá abajo, fíjense, Listeria monocytogenes. Una bacteria, ya vamos a repasarla cuando vemos microbiología, una bacteria bastante complicada, especialmente para el género femenino, porque es abortiva. Entonces, muchas veces cuando muchas mujeres se presentan a un médico y le plantean que tienen abortos espontáneos, lo primero que hace el médico, le hace un análisis para ver si no tienen listeria. ¿Por qué? Porque es archiconocida como la bacteria abortiva. Si vos la tenés presente, al hombre no lo complica tanto como a la mujer en ese aspecto. Salmonella, bacteria súper conocida, proveniente de las aves en general, proviene con materia fecal y con todo lo que venga de las aves. Aves en el género amplio, desde una paloma hasta un pollo, todo puede tener salmonella. ¿Por qué? Porque es parte de su microbiología nativa,
Escherichia coli sabemos todos que viene del tracto gastrointestinal de los animales de sangre caliente, es parte de las bacterias que nosotros necesitamos en el intestino, pero que estén ahí, no que salgan y yo las ingiera por boca, porque ingeridas por boca me causan daños importantes a la salud, incluso la muerte, dependiendo de la cepa, ¿sí? Y así una lista larga de bacterias que son patógenas. Todas estas son las principales patógenas que nosotros convivimos y que en la industria de alimentos nos enfocamos a eliminar, y son las bacterias que encima generan biofilm. O sea, para poder matarlas, necesito tener muy presente que mi método de limpieza pueda eliminar un eventual biofilm que estas bacterias acumuladas puedan haber generado. Y pueden existir varias de ellas dentro de un mismo film. ¿Sí? Entonces, ¿cómo elijo un producto de limpieza? En función de la suciedad que tengo y la potencialidad de que esa suciedad me genere biofilm. Perfecto. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué tiene que hacer? Desengrasar, dispersar, suspender, humectar, secuestrar. Si estamos hablando de calcio, magnesio, tiene que tener un secuestrante. Si tiene mucha grasa, tiene que tener a su vez un desengrasante. Si tiene mucha proteína, tiene que tener un dispersante. Entonces empezamos a hablar que en la industria hay productos formulados. ¿Qué significa productos formulados? Cualquiera de las empresas líderes en el segmento de limpieza industrial les van a ofrecer productos químicos, ¿sí?, que tienen muchos componentes. Estos componentes están asociados a cada uno de estos principios por los cuales yo puedo ayudar a remover la suciedad que tengo presente. Entonces, existen casi para cada tipo de suciedad conocida un producto químico más efectivo que otro para poder eliminarla. Y esto reduce los tiempos de limpieza y asegura eficacia en esa limpieza, ¿sí? Entonces, en este concepto, para poder decidir qué limpiar y cómo limpiarlo, tengo que elegir el producto químico apropiado en función de la suciedad que yo quiero remover, ¿sí? Y así vamos a ver que encontramos dentro de los agentes de limpieza comerciales hoy un abanico impresionante de productos, y cada vez surgen nuevos productos en donde, ya sea sustancias neutras, ácidas o alcalinas, con tensioactivos o no, con secuestrante de iones o no, se conjugan para darnos características únicas, ¿sí? Y no solo eso, que sean esa combinación sinérgica sea efectiva para remover la naturaleza del residuo que yo quiero remover, sino que además tengan otra propiedad importante, que es la facilidad del testeo. ¿Por qué? Porque imagínense que estoy agregando sustancias químicas, ¿sí?, que fíjense los componentes básicos, ¿no? Miren el tipo de ácidos que esto puede tener, o el tipo de base que esto puede tener. Entonces son sustancias que diluidas al 1 o 2% en agua tienen un pH de 1,5 o 13. ¿Sí? Entonces son sustancias en donde a muy bajas concentraciones de dilución tienen pHs muy marcados. Esto es para aumentar la eficacia en este proceso de limpieza, pero también para facilitar el testeo. Imagínense que ustedes, por remover una suciedad que ustedes tengan, dejan como residuo soda cáustica, por ejemplo. Yo tengo grasa y para remover la grasa uso soda cáustica caliente, un formulado a base de soda cáustica caliente, pero no lo enjuagué bien y dejo residuo de soda cáustica, y después pongo la masa de lo que iba a cocinar en esa superficie y la cociné, y toda la masa se embebió de esa soda cáustica, y el que se come la masa se come la soda cáustica. Entonces yo tengo que asegurarme en los esquemas de limpieza que cada vez que utilizo un producto químico de esta naturaleza va acompañado de un enjuague, y que ese enjuague me tiene que permitir saber rápidamente si yo... ¿Profe? Sí. Le hago una consulta. ¿Puede ser que pasó algo así con una Coca-Cola?
que A lo tomó largo de la- soda cáustica. A lo largo de la historia pasó, no me acuerdo con una Coca-Cola en particular, con un hecho en particular, pero sí me acuerdo concretamente porque afectó a la hija de una compañera de trabajo. Hará 5 o 6 años, hubo un conflicto grande con el campo, dentro de eso con la industria láctea y con los tambos, y los gremios sabotearon a las principales plantas, entre esas Sancor y La Serenísima, con productos de limpieza. Es decir, ¿cómo sabotearon? No enjuagando los productos de limpieza. Y varios lotes de leche que salieron esos días al mercado salieron contaminados con soda cáustica, y eso produjo daño a varios niños particularmente. Fue de público conocimiento, hubo gente imputada y detenida por este tema, porque bueno, es un ataque deliberado, ¿no? Pero aún así, en industrias como la de las bebidas, cualquier industria de la bebida que tenga envases retornables, es un gran dolor de cabeza la limpieza de esos envases. ¿Por qué? Porque ustedes verán que una botella de gaseosa, de cualquier marca, no importa, uno la ve. Si uno tiene la posibilidad de ir algún día a una embotelladora, va a ver que las botellas retornables vienen con portland, con cemento, con piedras, con papeles, con insectos, con orina, con materia fecal, con combustible, con querosén, con aceite. Puede venir con cualquier cosa una botella retornable. Entonces, imagínate que la limpieza, en este caso de botellas retornables, se hace en un equipo enorme con soda cáustica caliente, ¿sí? Y si los enjuagues no son los adecuados, por supuesto que puede haber pasado alguna vez en la vida algún problema de esto. Particularmente para responderte, si es por sustancia alcalina es poco probable, porque la Coca-Cola tiene un pH muy bajo y tiene en su formulación varios ácidos, entre ellos el fosfórico, que neutralizaría cualquier residuo de soda cáustica. Puede tener contaminación por otra cosa. No creo por soda cáustica, por residuo de soda cáustica de lavado, no creo. Pero no conozco el caso ese de la Coca-Cola que vos me preguntabas. ¿Te acordás cómo fue? ¿Dónde lo leíste? ¿Dónde lo viste? Hola. Hola, hola. Hola, ¿se escucha, chicos? Sí, profe, se escucha. No, pensé que se había caído la comunicación. Bueno, no sé quién había preguntado recién, si me podía ampliar un poquito. Bueno, seguimos nomás. Ya no me acuerdo dónde estaba. Bueno, retomando. Entonces, agentes de limpieza pueden ser muchas sustancias diversas dependiendo de la naturaleza del residuo. ¿Qué define la selección de un agente de limpieza? Y esto es, conociendo el residuo que tengo, busco especificaciones o fichas técnicas de productos que me den esta respuesta. Primero, tengo que saber qué tipo y cantidad de residuo tengo que remover. Tengo que conocer la naturaleza de la sustancia que va a ser limpiada. No es lo mismo limpiar sobre plástico que sobre chapa negra de acero, o que se oxida al solamente humectarla, a limpiar sobre acero inoxidable, o tener cualquier otro material como la madera, etcétera. ¿Qué residuo tengo y sobre qué superficie lo tengo? Eso va a condicionar mucho al producto químico que voy a seleccionar. ¿Cuál es la naturaleza física
y química del compuesto de limpieza, con qué método lo voy a limpiar y cuál es el costo. Generalmente estos son los criterios por los cuales yo voy a entrar a investigar cuál es el producto más adecuado de los que hay en el mercado para la naturaleza del residuo que tengo. Y dentro de esto tendré que tener... Sí. No está compartiendo pantalla. Ay, no me diga. Perdón. Chan, volvamos para atrás. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Bueno, esto que les mencioné, gracias por avisar. Esto que les mencioné recién es la selección de los agentes de limpieza, requieren estos 5 criterios que son los que hablábamos recién. Sin preguntarme esto, poco probable que yo pueda elegir sabiamente el mejor producto de limpieza. Tengamos en cuenta que la limpieza, a diferencia de cualquier otro rubro de cualquier otra industria, es parte del ciclo productivo. Yo tengo que parar e interrumpir la producción para limpiar y para desinfectar. Entonces, generalmente en una industria se trata de minimizar los tiempos de limpieza y de desinfección y por ende el costo. Ya limpiar y desinfectar genera costo. Genera costo por lo que tengo que invertir en horas hombre, por los productos químicos involucrados, por el tratamiento de los efluentes que esto genera, además de toda la producción que no se genera mientras yo estoy limpiando y desinfectando. Entonces, en sí mismo, limpiar y desinfectar genera, ya si lo mirás desde ese punto de vista, un gran costo para la industria. Hay que minimizar el impacto de ese costo. ¿Cómo? Haciendo el proceso lo más eficaz posible en el menor tiempo posible. Por lo tanto, las metodologías de limpieza o desinfección están enfocadas en hacerlo primero que todo bien y después rápido. Y pueden incluir desde inmersión hasta cepillado o trabajo manual, o métodos de spray, espuma, alta presión, o lo más completo, que ahora les comento en detalle de qué se trata, son los sistemas ZIP. El cepillado o el manual, bueno, es lo que todos conocemos, agarrar la virulana, el cepillo, lo que sea y refregar, no hay otra. La inmersión es esperar que el producto químico que yo seleccione, concentración y temperatura adecuada, disuelvan, emulsionen, dispersen la suciedad, pero sin esfuerzo mío. El método de spray es básicamente los pulverizadores de alcohol que hoy tenemos cada uno a mano, digamos. Yo de alguna manera pulverizo un principio activo esperando que haga efecto. Muchas veces la naturaleza de la superficie impide que estos productos tengan el tiempo de contacto necesario y tengan en cuenta que todo producto químico, tanto para limpiar como para desinfectar, esto es válido para más cosas, necesitan tiempo de contacto. Es decir, necesitan un mínimo tiempo a partir del cual solubilizo, disperso, emulsiono o se establecen las interacciones químicas entre el producto químico y el residuo para poder removerlo. Entonces, ese tiempo muchas veces la superficie no se lo da. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo tiro o pulverizo un spray en un vidrio, la superficie es tan lisa que empieza a chorrearse lo que pulvericé y en unos pocos segundos, si yo lo pulvericé sobre una mancha, en unos pocos segundos todo lo que pulvericé ya se escurrió y está mucho más abajo de la mancha y no tuvo el tiempo de contacto que hace falta para poder a lo mejor disolver la mancha. Lo mismo pasa con superficies de acero inoxidable pulida a espejo, que se llama. Pulida a espejo es porque en la superficie yo me puedo ver reflejado. Entonces, para llegar a esos niveles de terminaciones superficiales y poder limpiarla, yo necesito muchas veces tener un agente espumígeno. Es decir, al principio activo le agrego un agente que genera una espuma cuando lo deposito. ¿Y qué ventajas tienen las espumas en relación a los productos pulverizados? Que las espumas quedan adheridas en el lugar, dándole el tiempo de contacto necesario para que disuelva, disperse, emulsione
o lo que vaya a ser el producto químico seleccionado. Entonces, generalmente, cuando yo tengo que lavar tanques, bachas o cosas que tengan superficies muy escurridizas, aplico productos a base de espuma, con la finalidad de que le dé el tiempo de contacto necesario antes de su escurrimiento. ¿Qué tiene en contra la espuma? Que es muy difícil de eliminar después. Yo necesito generalmente un sistema de spray para poder eliminar después la espuma de la superficie. Y si tengo que eliminar algo de espuma en un tanque, piensen cuando lavan una botellita para tomar agua con detergente y se le genera espuma adentro, las veces que lo tienen que jugar para tratar de sacarle todos los vestigios visibles de espuma dentro de la botella. Imagínense los no visibles, ¿sí? Que uno generalmente cuando no ve más espumita para, y aún ahí quedan residuos todavía, ¿sí? Y el SIP es un sistema cerrado de limpieza en donde yo generalmente tengo varios tanques, ¿sí? Que tienen soluciones. En uno tengo agua caliente, en el otro generalmente tengo una solución ácida y en otro generalmente tengo una solución alcalina. Entonces, voy a ir intercalando distintos tipos de limpieza. Ahora después les voy a mostrar una imagen para que analicemos, después que terminemos de ver POES, analicemos un caso en particular. Voy intercalando distintas metodologías de limpieza sin desarmar la línea. Vamos a ver que muchas veces, para poder acceder a la limpieza, yo tengo que desarmar una línea. Pero imaginen un pasteurizador como los que veíamos en las imágenes cuando veíamos leche, por ejemplo. Desarmar un pasteurizador me puede llevar 10, 12 horas. Armarlo, otro tanto. Entonces, ¿lo puedo desarmar todos los días para lavarlo y desinfectarlo? No, lo tengo que hacer con alguna metodología, pero cerrado. Bueno, esta metodología sí permite la limpieza de caños, bombas y equipos complejos interconectados entre sí sin la necesidad de desarme. Lo que pasa es que para que sean efectivos y funcionen necesitan mucha automatización y mucho control. Bien, ¿qué factores influyen en los agentes de limpieza y que afectan a la eficacia sobre todo de esto? Primero, el tipo de coincidencia que hay entre agente de limpieza y suciedad. Segundo, no voy a poner un ácido nítrico para remover la grasa de la leche. Eso se hace con soda cáustica, ¿sí? Entonces, si me equivoco en el principio activo, evidentemente no voy a producir resultados. La temperatura a la cual la aplico. La soda cáustica es el mejor detergente que se conoce, pero si está caliente, si está a temperatura ambiente, no tiene, a las concentraciones que hay que usarla, no tiene la capacidad emulsionante para la grasa que tiene a 70 grados centígrados. Entonces toda soda cáustica va caliente, ¿sí? La fuerza o la velocidad a la cual yo lo estoy proyectando. ¿Por qué? Porque si lo estoy impulsando con una hidrolavadora, con un sistema de bombeo, evidentemente no va a hacer fuerza, no va a hacer falta tanto cepillado. ¿Por qué? Porque la misma abrasión que produce la proyección de este principio activo puede hacer las veces de cepillado que necesito. El tiempo de contacto que yo lo deje y la concentración. Todos estos factores de donde yo los saco de la ficha técnica del producto. No debería utilizar un producto que no tenga su ficha técnica y no pueda obtener esta información para que me garantice un resultado. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas hasta acá en relación a cómo selecciono un producto de limpieza? No, profe. ¿No? O está muy claro o están todos en otra. Ya entro a dudar. Bueno. Siguiendo con esto, decíamos, yo limpio para poder tener la superficie apta para la etapa más importante de los POES, que es la desinfección. ¿Sí? Acá hay un tema que es relevante.
La limpieza me elimina un montón de problemas de cara a la desinfección, pero mal hecha o técnicamente mal seleccionada, me genera otro gran dolor de cabeza, que son los residuos de los productos químicos utilizados en la limpieza. Es decir, yo podría elegir el mejor producto químico o combinación de productos químicos para remover una determinada suciedad, pero si no lo enjuago bien después y me queda residuo de producto químico, me genera la contaminación de todo lo que viene, porque yo sé que el desinfectante no va a neutralizar, ni va a diluir, ni va a eliminar ese producto químico. A menos que el desinfectante que elija, además, tenga enjuague y bueno, eso me salve. Pero no lo van ni a neutralizar, ni a hacer nada más que eso. Entonces, es relevante para las etapas de desinfección, no solo asegurar una adecuada limpieza, sino que garantizar que no me queden residuos de productos químicos que en muchos casos neutralizan al desinfectante. Ejemplo, si alguna vez ustedes por accidente o voluntariamente mezclaron, y si no háganlo una vez para que vean, mezclen detergente común que tienen en la cocina con lavandina. ¿Sí? Preparan una solución de detergente y le tiran la lavandina que ustedes le tirarían si fueran a limpiar el baño de su casa. Observen la reacción que se produce, que es una reacción exotérmica con liberación de cloro gaseoso. Te va a irritar toda la garganta, te va a quedar una baranda de cloro en todos lados. Si vos utilizaras eso para limpiar tu inodoro, imaginando una superficie, a vos te va a parecer que quedó todo limpio, desinfectado, pero en realidad el cloro reaccionó con el principio activo del detergente, neutralizándose entre sí, liberando cloro gaseoso. Entonces el detergente no limpió, el cloro no desinfectó, aunque parece que sí, queda un olor horrible, me irritó toda la garganta, y si yo hisopo la superficie, seguramente microbiológicamente me va a dar malísimo, pese a haber hecho todo eso. Entonces, no solo es la potencialidad de que el producto químico residual de limpieza contamine el alimento que va a estar en contacto con esa superficie, sino también muchos productos de limpieza reaccionan con los desinfectantes seleccionados y se neutralizan entre sí. ¿Estamos? En algunos casos. Detergente-cloro es una combinación nefasta, digamos, casi siempre. Y es un error muy común en las casas, en la limpieza doméstica, digamos, en la casa de cada uno. Es un error muy común en donde se mezcla por creer que la mezcla es mejor que usarlos por separado como corresponde. Detergente, limpia, se enjuaga, desinfectante, se enjuaga, punto. La desinfección tiene por finalidad, bajo distintos principios, destruir microorganismos en general, virus, bacterias, hongos y levaduras y parásitos. Todos estos deben ser destruidos por los desinfectantes. Bien, ¿cuáles son los mecanismos de acción típicos de cualquier desinfectante? O bloquean la membrana celular, no se puede dar más el proceso osmótico y por lo tanto las células colapsan o coagulan o precipitan las membranas celulares. Acuérdense que las membranas celulares son lipoproteicas, entonces cualquier agente o cualquier temperatura o cualquier cosa que haga que una proteína o un péptido se desnaturalice, ya inutiliza al microorganismo como tal. Incluso a nosotros mismos, fíjense, los escándalos que se arman cada vez que se nos levanta la temperatura por encima de 40 grados. ¿Y por qué se creen que es tan preocupante que la temperatura suba por encima de 40 grados? Porque a partir de ahí está comprobado que muchas células de las que nosotros tenemos comienzan a desneutralizar sus proteínas. Y al desneutralizar la proteína pierde la actividad biológica. Y si pierde la actividad biológica nos morimos. Así de fácil. Entonces la temperatura o las concentraciones de ciertas cosas en los seres vivos son cosas serias, digamos, utilizadas
a propósito por nosotros para eliminar otros organismos vivos, como son todos los microorganismos patógenos en particular. Otros disuelven sustancias celulares, por lo tanto, muchas veces van a ver que es enfático la ficha técnica en el uso de guantes y determinadas protecciones, porque así como destruye a los microorganismos, te destruye la piel de las manos y un montón de cosas, ¿no? Entonces, lo que lesiona al microorganismo también te lesiona a vos. No dejas de ser químicamente la misma cosa, ¿sí? Nada más que vos sos mucho más grande que el microorganismo, pero químicamente somos lo mismo y lo que los daña a ellos nos daña a nosotros. Otros lesionan irreversiblemente la célula y la disuelven, y muchos alteran la presión osmótica de las células, bloqueando la funcionalidad de la membrana celular y por lo tanto no se pueden nutrir o se deshidratan o inducen desbalance en los iones, en el intercambio de iones, y eso hace que la célula deje de funcionar como organismo vivo. Cualquiera sean los mecanismos de acción de las sustancias desinfectantes, nosotros tenemos que saber que estos desinfectantes existen en un universo de agentes físicos y agentes químicos. Estos principios activos que repasamos recién, estos que están acá, se pueden dar por principios físicos o por principios químicos. Los físicos son el agua caliente y el vapor, ¿sí? Sería el mejor de los universos en que yo pudiera desinfectar con agua caliente o vapor, no deja residuos, tiene una serie de ventajas. Ahora, no todo se banca la temperatura. No todo alimento se banca la temperatura, no toda superficie se banca la temperatura, no todo equipo se banca la temperatura y no en todos los casos puedo usar esto, ¿sí? Entonces tendré que apelar, cuando los métodos físicos no se pueden utilizar, a métodos químicos. En la mayoría de los casos los métodos químicos son a temperaturas ambientes, ¿sí? Entonces, ¿qué son los principales principios activos que yo puedo encontrar? Cloro, productos a base de yodo, amonios cuaternarios, ácidos orgánicos o álcalis fuertes, o todos los peróxidos de hidrógeno en todas sus formas, desde agua oxigenada como tal hasta ácido peracético. Cualquiera de estos principios activos son los que habitualmente nos encontramos en la industria cuando yo quiero desinfectar una superficie. Y esto es que tiene un problema, además. El problema es que muchos microorganismos, producto de las mutaciones, van adquiriendo resistencia a estos productos químicos. Por lo tanto, hay que levantar o variar las dosis. Y en muchos casos, la industria láctea, la industria cárnica, tiene un esquema de rotación de productos químicos en donde una semana trabajan con cloro, o 2 o 3 días trabajan con cloro, de ahí pasan a peróxidos o a peracéticos, de ahí vuelven a amonios cuaternarios y de ahí vuelven a ciclar con cloro. O sea, hay un esquema de aplicación tendiente a evitar acostumbramiento y debilitar todos los biofilms que se puedan estar generando en los equipos o las bombas o lo que sea. Tengan en cuenta que estos principios activos son muy efectivos, pero si llegan al producto. Y si no llegan al microorganismo. Y si no llegan, ¿qué pasa cuando? A ver, voy a volver a, antes de voy a dejar de compartir, voy a volver pizarrón. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, yo tengo un equipo? Vamos a ver que en buenas prácticas de manufactura hablamos de diseño sanitario de equipos. Yo tengo un equipo con un ángulo vivo. ¿Cuál va a ser la zona en la cual seguramente, si se va a generar un biofilm, este biofilm va a estar? ¿Alguien se anima a arriesgar? En la esquina.
Acá. Sí. Perfecto. Por eso, todo equipo, para tener lo que se llama el diseño sanitario, no debería tener ángulo vivo en su diseño. Y todo el diseño sanitario de los equipos incluye ángulos que tienen un determinado radio. El radio facilita la remoción de cualquier resto y evita la acumulación y por ende el desarrollo de biofilm. Entonces, en industria alimenticia, los equipos tienen eso como diseño sanitario. La instalación tiene eso como diseño sanitario, es decir, los zócalos, unión piso-pared, pared-techo, deberían ser así para facilitar la limpieza y evitar la acumulación de polvo y cualquier otra cosa que pueda contener microorganismos. Entonces, el diseño sanitario es parte importante en los equipos y facilita muchísimo el hecho de tener, a ver, ¿están viendo ahí la pantalla de nuevo? No, profe. ¿Ahora? Sí. Facilita mucho el hecho de aplicar estos principios activos. ¿Qué tengo que tener en cuenta para elegir un agente sanitizante? Bien, primero, un gran problema. En general, yo digo voy a limpiar y desinfectar y no sé cuál es el zoológico del bicho que tengo que matar. Yo no puedo elegir un agente desinfectante sin saber el universo de microorganismos, lo cual tengo que destruir, porque distintos agentes desinfectantes son efectivos contra distintos tipos de microorganismos. Yo tengo las gram positivas, las gram negativas, las que esporulan, las que no esporulan, ¿sí? Tengo las que tienen motilidad propia y las que no tienen motilidad propia. O sea, tengo un universo de microorganismos que no responden de la misma manera a todos los agentes de desinfección. Por lo tanto, ¿cuál es la flora microbiana predominante? En función de eso tengo que elegir el principio activo que sea más efectivo contra eso. Ejemplo, el cloro es uno de los agentes universalmente más efectivos de amplio espectro, pero es efectivo si lo puedo aplicar. ¿Qué pasa si yo lo tengo que aplicar sobre una superficie metálica de acero al carbono? Y lo más probable es que en la primera o segunda desinfección que haga con cloro para darle el tiempo de contacto que haga falta, me genere óxido. Y si me genera óxido, el óxido en sí mismo es el mejor lugar donde un biofilm puede anidar y yo no lo voy a poder remover a menos que abrasivamente no remueva el óxido. Entonces, por generar una solución, termino generando un problema mucho mayor que la solución inicial, que era usar cloro. Entonces, si el cloro es el agente desinfectante elegido para la flora microbiana que tengo, pero resulta que en la superficie que tengo no lo puedo usar, ¿qué otro agente o qué combinación de agentes podría utilizar? Entonces, no todo lo ideal muchas veces es aplicable. Tiene que ser seguro y no irritante para el manipulador o el que va a preparar o aplicar el método de limpieza. Tiene que ser fácil de enjuagar, muy soluble en agua de ser posible. No debe poseer un efecto adverso en los alimentos. Yo les conté una vez que, creo que a ustedes les había contado, me parece, que yo tenía un amigo que tenía una panadería y, bueno, siempre tenía problemas con que el pan o algunos panificados que él hacía, antes de la fecha de vencimiento, se les llenaban de hongo. Y cayó un vendedor diciéndole que él vendía un producto que era formidable para hongos, que no le iba a dejar ningún hongo y que no iba a tener más problemas de hongo, y bueno, lo convenció tanto que lo vendió. Lo aplicó y amaneció un domingo, con toda la producción para ese domingo, toda azul. Parecía el pan para los pitufos. Entonces empezó a llamar a los conocidos a ver qué podía haber pasado, y era obvio lo que había pasado. Le habían vendido un producto a base de yodo. El yodo con el almidón da una reacción. Ustedes habrán visto muchas veces en una titulación que usan almidón
para titular, da una reacción de color azul. Y por ende, yodo con almidón del panificado da color pan azul. Ahora, ¿qué había pasado ahí? Dos problemas graves. Primer problema, el desinfectante es efectivo contra hongos y levaduras. Sí, cualquier iodóforo es muy efectivo contra hongos y levaduras, pero no se puede usar en ese tipo de productos. Y lo segundo, y más preocupante de todo, es el nivel de residuo de productos químicos que dejaron en la superficie a tal punto que pusieron la masa azul. O sea, imagínate que usaran lavandina, yodo, cloro o lo que sea. La mala aplicación de un procedimiento de limpieza no te garantiza que no queden residuos de productos químicos. Entonces todo el pan va contaminado con productos químicos. Es decir, que en este caso produjo una reacción de color y que como la vieron, no lo comieron. ¿Y todos los que se habrán comido antes usando otra cosa? Entonces, muchas veces posee efectos adversos en los alimentos y hasta puede producir efectos adversos en la salud de las personas que los consumen. ¿Sí? Otro aspecto que hay que tener en cuenta en un sanitizante es que sea económico, o sea, barato. ¿Por qué? Porque se usan grandes volúmenes, porque tiene que ser fácil de testear para darme cuenta de un residuo, eventualmente. Tiene que ser estable en solución y concentrado. Fíjense, la lavandina no es poner al sol, conservar en lugar fresco y seco, en lugar oscuro, bla, 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 bla. ¿Por qué? Porque la lavandina, con el paso de los días, el agua oxigenada con el paso de los días, si está expuesta a calor, sol o lo que sea, va disminuyendo la concentración de su principio activo, entonces la dilución original propuesta no funciona. ¿Sí? Que tenga baja corrosividad, que sea compatible con los equipos y los productos químicos que se usan y que en lo posible sea soluble en agua. Bueno, todo esto es lo que se tiene en cuenta a la hora de elegir, bueno, vamos a usar este producto químico o este esquema de combinación de productos químicos para eliminar el zoológico de microorganismos que hemos identificado que tenemos. Por ende, antes de elegir un desinfectante, tendré que hacer una caracterización microbiológica de la flora que tengo en la superficie que voy a desinfectar. Así como antes caractericé la naturaleza del residuo, ahora voy a caracterizar la naturaleza de la microbiología presente para saber qué sanitizante voy a utilizar. Hasta acá, ¿dudas? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, seguimos entonces. Bien, para desarrollar un programa de higiene, entonces, y esto es un esquema de limpieza y desinfección para todo lo que tenga que limpiarse y desinfectarse, yo deberé tener en cuenta los requisitos legales y regulaciones vigentes, ya sea a nivel municipal, provincial, nacional, etcétera. Muchas cosas están reguladas. Tengo que establecer los estándares de limpieza a lograr y muchas veces en la legislación no está definido cuál es el nivel de residuo de un recuento o un indicador microbiológico. Sabemos que patógenos, la mayoría de los casos es cero, el nivel aceptable, pero en muchos casos para indicadores microbiológicos no es cero. Entonces, ¿cuáles son los niveles aceptables? Y ahí los estándares tendré que ir a buscar las referencias de Codex a través de la Organización Mundial de la Salud o de las agencias que están en el mundo estableciendo constantemente, revisando los límites de aceptación de los criterios microbiológicos. ¿Cuál es el procedimiento de limpieza más adecuado? ¿Quiénes son los responsables de aplicarlos y de controlarlos? ¿Y cómo yo me voy a enterar si todo mi esquema de limpieza dentro del establecimiento está siendo efectivo? Y ahora vamos a ver algunos aspectos que son relevantes. Dentro de un POES, ¿sí? Un POES puede tener muchas formas. No van a encontrar que la legislación dice que vos tenés que tener tus POES, pero no dice cómo
tiene que estar escrito, ni cómo tiene que estar redactado, ni cuál es el contenido de un POES. Esto ya es una definición técnica que cada uno hace. Hoy los POES son bastante, disímiles en la industria. No vamos a encontrar en dos industrias dos POES iguales. Lo único que tiene que estar claro es que tiene que estar escrito de una manera en que el operador que lo va a aplicar lo entienda. Entonces vamos a encontrar hoy distintas formas de expresar un POES. Por ejemplo, un POES normalmente, como todo procedimiento, si ustedes tuvieron alguna materia de calidad, habrán visto que todo procedimiento tiene propósito, alcance, responsabilidades, frecuencia de aplicación y demás, pero en el punto 5, donde describe cómo se hace y cómo se controla, ¿sí? Yo puedo encontrar esto, por ejemplo, como un POES. Desconectar el equipo, despejar el área, desmantelar el equipo, remover el resto de alimentos manualmente, enjuagar con agua, aplicar un compuesto alcalino disuelto en agua caliente, enjuagar con agua tibia, bla, 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 bla. Puedo escribir esto y esto podría ser un POES. Ahora, a este POES le faltan un montón de cosas para que sea aplicable y operativo. Esto describe una serie de actividades, pero no me da detalles técnicos. Cuando me dice remover restos de alimentos, ¿cómo los remuevo? ¿Con qué los remuevo? Enjuagar con agua a presión. ¿Qué es agua a presión? La manguera, una olla de agua tirada de golpe, una hidrolavadora. Aplicar un compuesto alcalino. Si voy y abro donde tengo almacenados los productos químicos, ¿qué es un compuesto alcalino? ¿Yo por qué tengo que saber cuál es el compuesto alcalino? O sea, fíjense que le falta detalles técnicos a este POES que hacen que, por más que esté descrito como etapas, no sea bien claro y operativo. También puedo poner un diagrama de flujo como esto y decir que este es mi POES. Ahora, fíjense, este POES aplica una serie de etapas. Dice que primero va a limpiar, después va a enjuagar, después va a desinfectar, después va a enjuagar, después va a dejar secar y después va a verificar y registrar. Ajá. Ahora, fíjense que dice limpieza. Tengo que hacer una etapa de limpieza. Aplicación de detergente y abundante agua. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Tengo que cepillar o no? No dice. Enjuague. Agua potable a baja presión para eliminar el detergente. ¿Qué significa eliminar el detergente? ¿Cómo compruebo que elimine todo el detergente? Solamente porque veo que no tiene espuma, y si es un detergente que no tiene un espumígeno, todos los detergentes comerciales tienen un espumígeno, ¿sí? Pero, ¿y si no tuviera este detergente que compro, que es uno industrial, un agente espumígeno, no me genera una sola burbujita de espuma? ¿Y cómo me doy cuenta si está presente o no, si enjuague bien o no? Desinfección. Se aplica hipoclorito para el lavabo, inodoro, migitorio y ducha. Bien. Hipoclorito, ¿a qué concentración? ¿Cuánto tiempo de contacto? ¿A qué temperatura? ¿Con qué lo aplico para que no me irrite la mano? Fíjense que de nuevo, este POES, si bien, al igual que el otro, enuncia una serie de pasos, yo no sé si técnicamente tiene el nivel de detalle que hace falta para que a un operador no le quede la menor duda de cuáles son los pasos, cuáles son las formas y cuáles son los tiempos que le va a llevar limpiar y desinfectar una superficie adecuadamente. Entonces, finalmente, terminamos viendo que muchas industrias o muchos locales chiquitos, donde están obligados a tener un POES, tienen escrito cosas como esta, para cuando viene el inspector de la MUNI, para cuando viene el director técnico, cuando viene alguien que te va a pedir esto. Pero si a esto vos se lo mostrás al que limpia todos los días, primero, en la mayoría de los casos no sabe que existe, y segundo, si existe no lo entiende. Entonces, finalmente vos terminás preguntándote, che, ¿y esto en el día a día cómo limpian realmente? ¿Cómo se aseguran que desinfectan? Y esto tiene un impacto importante. Por eso hoy se está utilizando
muchos posts con fotos, o mejor, con videitos cortos. Porque la mayoría hoy de las personas hemos dejado de aprender básicamente leyendo. Y estamos aprendiendo, incorporando conocimientos por lo que vemos o por lo que tocamos. Y si viene por el celu, más rápido. Entonces, hoy, las formas, antes todos los poetas escribían en prosa así y tenían 10 hojas. Después empezaron a hacerse diagrama de flujo y bajaron a 2 hojas. Y hoy es básicamente un video de 1 minuto. Entonces, las formas van cambiando. Ahora lo que nunca cambia es el contenido técnico, que tiene que estar siempre, en todo momento, claro para el operador. ¿Por qué? Porque a la larga, después vuelvo sobre eso, todo el final de la película de los POEs termina en esta palabra, validación. Vos podés hacer el POEs que vos quieras y podés mostrarme el POEs que vos quieras. Y yo no podré tener un criterio para discernir si ese POEs es adecuado o no, a menos que lleguemos a analizar juntos este punto. Y este punto es la validación. ¿Qué es la validación? La obtención de evidencia de que demuestre que los POEs son eficaces para los contaminantes presentes. ¡Chan! ¿Qué significa esto? Demostrame que todo este esquema que identificaste, la suciedad que tenés, que seleccionaste bien el producto químico, que el producto químico aplicado de la manera que elegiste remueve la suciedad. Demostrarme que no queda residuo de producto químico, demostrarme de que el desinfectante es apropiado para la flora microbiológica que tenés, y después de aplicarlo, demostrarme que no queda residuo de ese producto químico desinfectante y que además la superficie no tiene patógenos. Si yo puedo hacer todo esto, me gustará o no de la manera en que me presentaron el POEs, pero no puedo negar que con análisis en la mano el POEs es efectivo. Y lo que se busca es que el POEs sea efectivo y que la persona que lo aplique lo entienda. ¿Sí? Entonces, si todo eso pasa, podremos empezar el proceso de validación. Siempre el esquema es el siguiente. Técnicamente yo hago un análisis de lo que tiene que limpiarse y desinfectarse, elijo todo lo que nombramos recién, y digo, bueno, técnicamente yo considero que este es el POEs que hay que aplicar. Voy, lo llevo a la práctica, y después hago hisopados para poder validar todo esto. Si el resultado me da bien, el POEs queda aprobado. Si el resultado me da mal, habrá que mejorar el POEs tantas veces como haga falta, hasta que el resultado me dé bien. ¿Qué se valida en un POEs? Que no queden residuos de productos químicos, tanto de limpieza como de desinfección, que contaminen químicamente el producto, y que no quede presencia de microorganismos que contaminen biológicamente el producto, especialmente los patógenos. ¿Sí? Entonces, la mayor parte de los productos químicos se testean a través de las aguas de enjuague cuando se aplican, y son por métodos simples, o por pH, o por detección del principio activo por colorimetría. Casi siempre hay una manera fácil de testearlo, ¿sí? O por obtención de agua y titulación del principio activo y su concentración, ¿no? Pero ya tenés que tener una instalación mínima para poder testearlo. Y microbiológicamente, obviamente, a través de una placa de microbiología, ¿sí? Esto, fíjense, estas plaquitas, dice manos, son una placa de hongos y levaduras y de recuento total. Recuento total son aerobios mesófilos a temperatura ambiente. Es decir, todos los que respiran aire a temperatura ambiente. Entre ellos están los patógenos. Miren, manos recién lavadas a la salida de un baño, hisopadas. Y después cultivado, por supuesto, el agua de donde ese hisopo se pone. Fíjense si este nivel de contaminación, cuando sale del baño, es idóneo para que esa persona vaya y manipule alimentos. Miren, ropa. Esto hicimos un hisopado de ropa
de trabajo, siempre lo mismo, hongos y levadura lo verde, lo otro, bacterias totales. Recuento total. Esto lo hicimos sobre personas que llegaban desde la calle, venían desde su casa con el uniforme de trabajo y se presentaban a trabajar con la ropa puesta. Entonces van a ver que la legislación dice que tiene que haber un vestuario donde se puede cambiar la ropa, etcétera. ¿Por qué la legislación dice que debemos cambiarnos la ropa en el puesto de trabajo y no venir con la ropa de la casa? Porque evidentemente expuestos al aire, al ambiente, etcétera, nuestra ropa se va ensuciando y se va contaminando con microorganismos y este es el resultado. Vos imaginate si este es el uniforme que de hecho era. Esto se hizo un día lunes en una panadería donde la gente venía cambiada desde la casa con el uniforme blanco impecable. Llegaba limpio el uniforme. Y aún así, el lunes a la mañana daba esto. Imagínate que se va apoyando la masa, porque en una panadería chiquita o industrial, el operario que está trabajando la masa, sobre todo en la sobadora, se la apoya en la ropa, porque se la va apoyando en el cuerpo para poder manejar los kilos de masa que tiene. Entonces, imagínense toda la masa que entra en contacto con esto, si se va contaminando o no. Y usted me podría decir, bueno, sí, pero después tenemos la cocción. Bien, pero como práctica de trabajo no es la adecuada. Y como que cumple la legislación tampoco, porque la legislación te dice que, bueno, vos tenés que tener el uniforme limpio y otras cosas que ustedes van a leer. Entonces, ¿esto cumple con el criterio ese? No. Fíjense, las cajas de cartón introducían al lugar de envasado. Miren las cajas de cartón lo que tienen. Hongo y levadura directamente todo verde, incontable. No se puede contabilizar ahí. Y recuento total casi que no se puede contar tampoco. Entonces fíjense que los elementos, miren este otro, que eran las bolsas, donde en este caso era una fábrica de pasta, donde los fideos se le ponían verde, eran fideos frescos y se le ponían verde en las bolsas. Y sopamos dentro de las bolsas y miren lo que venía dentro de la bolsita de polietileno en la cual envasaban los fideos. ¿Cómo no se van a poner verde al cabo de 2 o 3 días? Si ya la bolsita venía hipercontaminada. ¿Se entiende? Entonces, evidentemente, la validación, cuando yo hago un conteo microbiológico de hongos o levadura, debería darme esto. Después de una adecuada limpieza y desinfección del elemento en contacto con la superficie, el resultado debería ser esto, una placa limpia. ¿Por qué? Porque si la desinfección funciona, no debería haber ningún microorganismo viable, o por lo menos que me preocupe. ¿Estamos de acuerdo? Me tomo más manos. Perdón, estoy volviendo para atrás. Sí. A ver, perdón. Bien. Claro, hasta acá conceptualmente lo que implicaría una validación. Sí, profe. Bien, entonces, ningún POES se puede poner en marcha si no está validado previamente. No se puede capacitar a la gente en una metodología de limpieza y desinfección si yo no demostré previamente que ese método funciona, remueve la suciedad, elimina los microorganismos y además no me deja residuos de productos químicos. ¿Cuál es el principal problema de todos los POES que están desparramados por ahí en la vida? Que ninguno está validado. Entonces yo en realidad hago porque me piden que haga un POE, que supongo porque el otro me dijo, porque leí en una página del internet que así había que hacerlo. Y copié y pegué. Pero en realidad técnicamente no demostré si esto funciona o no. Y de ahí vienen la mayoría de los problemas que hoy se están viendo en relación a estos temas. Que imagínense en la lomitería de la vuelta de tu casa cuando metes la cabeza dentro de la cocina y ves una mugre desde los azulejos hasta lo que vos quieras, la mesada donde ponen las cosas. Imagínate que si han pensado todo esto para limpiar y desinfectar la mesada donde arman los lomitos nomás.
Ni que te cuento la cuchara con la cual, o con la espátula con la cual le ponen la mayonesa, que cada tanto se la pasan en la lengua y siguen. Y estas son cosas que uno las ve cotidianamente como malas prácticas de trabajo, donde la gente come con los mismos utensilios que están manipulando los alimentos durante la producción, ¿no? Y esto se ve en todas las industrias. Si no lo ves presencialmente, lo ves a través de las cámaras que filman el proceso. Pero siempre aparece una novedad de esta, de color. Ok. Entonces, si está claro el concepto de validación, es decir, demóstrame que funciona para el fin que fue creado, hay otro concepto que hay que incorporar ahora, que lo van a encontrar en la legislación, la verificación. Fíjense lo que dice: confirmación mediante evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos especificados. ¿Qué es esto? A ver, si yo tengo un POES que lo pensé, lo validé y ya sé que funciona, ¿qué es lo mínimo que voy a pretender? Que de ahora en más, todo el personal que tenga que aplicar ese POES lo aplique tal cual está escrito, porque así está validado y está demostrado que funciona. Entonces, la legislación dice que todo POES debe ser aplicado por una persona y verificado por otra. ¿Qué hace el otro? Ir a ver que el que lo aplicó cumpla el procedimiento que está escrito. Nada más que eso, tan simple como eso. ¿Sí? Y además eso tiene que estar registrado. Entonces yo resalté antes un registro, voy a volverme, a propósito me lo había salteado, en donde, fíjense que un registro así, escrito muy básicamente, tiene que tener dos columnas. ¿Quién lo hace y quién lo controla? Si yo no tengo estas dos columnas, yo no tengo certeza de que a través de un doble control, realmente ese día, en ese lugar, para ese POES, se haya verificado que lo hayan hecho de la manera estipulada. Y bueno, ahí viene generalmente muchos de los problemas que tenemos nosotros en el ámbito particularmente de la industria, ¿no? ¿Por qué esto no es tan crítico en un domicilio particular? Y bueno, porque generalmente los alimentos que se producen o que se manipulan, por más bien o mal que se haga esto, se consumen rápido. Pero en una industria donde te queda una bacteria, esa bacteria pasa al alimento y ese alimento, entre que la industria lo procese, lo envase, lo distribuya, esté almacenado, vaya a saber dónde y en qué condición, hasta que venga un consumidor y se lo lleve, pasan muchos días. Y esos días son más que suficientes para que a la tasa de reproducción microbiológica generalmente la contaminación crezca a niveles inaceptables. Entonces, en la industria es mucho más complicado que en un socuchito donde prepara alimento y todo lo que prepara se lo comen en el lapso de un ratito. A menos que tengamos una bacteria patógena donde una bacteria ya es capaz de producir un daño severo a la salud, en general, nosotros tenemos que ingerir una cierta cantidad de bacterias patógenas para que nos produzca un daño marcado a la salud. Se estima que en Córdoba, al menos todos los cordobeses tenemos, en la ciudad de Córdoba, una diarrea al año asociada al consumo de alimentos contaminados por alguna bacteria patógena, que no la ingerimos en cantidad suficiente o en una tasa de reproducción suficiente para que me haga un daño más severo. Pero se estima que al menos en promedio, una vez al año, todos padecemos una diarrea por el consumo de algún alimento contaminado. Imagínense si consumiéramos una bacteria de estas que son más preocupantes, como, no sé, ciertas cepas de Escherichia coli o cierta salmonella o ciertas listerias que son las que decíamos causan aborto. Entonces, fíjense que la verificación es otro tema, porque muchas veces las verificaciones son inspecciones visuales, ¿sí? Y en las inspecciones visuales es muy difícil darme cuenta de muchas cosas.
sobre todo los productos de limpieza, ¿sí? Generalmente los productos desinfectantes tienen aromas que son más fáciles de reconocer, aún se hayan quedado en concentraciones altas en la superficie. Pero los desinfectantes, los agentes de limpieza generalmente tienen aroma neutro. Por lo tanto, dependo de otras cosas para poder desinfectar y para poder comprobar. No sé, un detergente me deja jabonosa la superficie y así. Pero necesito cosas muy puntuales que no son métodos muy científicos que digamos para asegurar una adecuada verificación. ¿Sí? Entonces, es importante que cuando hablemos de verificación de productos de limpieza, esté bien definido cuál es el método en el cual el que controla tiene que controlar sobre todo el testeo de que no queden residuos de productos químicos. En cambio, el que controla o verifica la desinfección, si el tema ya está validado, el tiempo y la temperatura o la concentración y la temperatura de productos químicos ya está demostrada. Entonces yo lo único que voy a hacer en la verificación es, che, si decía que era, no sé, hipoclorito de sodio 5 partes por millón, 20 segundos de contacto, yo tengo que garantizar que quien preparó ese hipoclorito para aplicar el POES del día, lo preparó a 5 partes por millón, que quien lo aplicó lo dejó al menos 5 segundos o 20 segundos, lo que sea de contacto, para asegurar la desinfección. Ahora, no es lo mismo decir que lo preparo a 5 partes por millón que a 50. A 5 no lo puedo ni siquiera oler. A 50 ya siento que eso tiene una concentración más allá de lo recomendado, ¿sí? Entonces, muchas veces los productos químicos tienen olor cuando las dosis no son las adecuadas. Bueno, básicamente esto es lo que yo tengo que controlar en la industria. Por supuesto, imagínense que una empresa grande tiene los recursos y los medios para poder hacer esto. Imagínense ahora en cualquier local comercial que esté en la cuadra de donde la manzana donde ustedes viven, que fabrique y expenda alimentos, que tiene que tener obligatoriamente, según nuestra habilitación municipal, un director técnico, y el director técnico tiene que garantizar que todo esto se cumpla. ¿Alguna vez que ustedes fueron a comprar, vieron a alguien de guardapolvo adentro haciendo algún tipo de control? En los horarios donde más trabajan. Y es difícil, ¿no? Entonces, bueno, nuestra manera y nuestra idiosincrasia de trabajar con esto dista bastante de lo que pasa en los países del primer mundo, y bueno, ahí tenemos algunas pequeñas diferencias que mientras nosotros estemos acá está todo bien, pero cuando nosotros queremos exportar esto y aparecen allá problemas, no entienden por qué nosotros no los podemos resolver, y es una cuestión no técnica, cultural, si se quiere. Bien, ¿dudas, preguntas hasta acá? ¿Alguien tiene algo, no sé si que quisiera preguntar? Están particularmente callados hoy. ¿Nada, Che? Bueno, les propongo 10 minutitos, hagamos una pequeña pausa y retomamos, son las 3:25, 3:35, así avanzamos con el manejo integrado de plagas y después podemos iniciar con la identificación de peligros y esos otros temas. Bien, nos vemos en 10 minutitos. Bueno, profe, genial. Gracias.